Señor, hermanos, por esta hermosa oportunidad que Él nos concede de estar en su casa, de poder reunirnos, también ser fortalecidos, alentados, consolados por Él. Y en el nombre de Jesús vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Daniel y estamos en el capítulo 4. Estábamos considerando este capítulo y habíamos dicho que es un capítulo distinto, un capítulo muy interesante porque en este capítulo es el testimonio del mismo rey. Él mismo decide dar testimonio de los tratos soberanos de Dios con él. Por eso vimos que él comienza, y vamos a leer el verso 1, no vamos a leer todo, pero vamos a leer el verso 1 para comenzar nuestra meditación. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Y vemos el testimonio de un hombre transformado en su corazón. Vamos a ver el testimonio de un hombre que fue transformado en su corazón. Y como vimos, él quiso dejar documentado en la historia, ¿sí?, que él creía, podemos decir, en este sentido, en el Dios de los judíos, ¿sí?, que él había sido tocado y tratado por el Dios de los judíos. Por eso él glorifica a Dios, ¿sí? Por eso él glorifica a Dios. Pero todo esto fue luego de su extrema humillación, En este capítulo vamos a ver algo extraño, algo nunca visto entre los hombres, salvo en este relato, porque Dios trató de tal manera con Nabucodonosor que hizo que se convirtiera en una bestia, literalmente. Esto no es figura, esto sucedió literalmente. Dios hizo que este hombre, que era un rey, podemos decir el rey más grande de la tierra de su tiempo, se convirtiera en una bestia salvaje durante 7 años. ¿Qué le parece? Y todo esto porque Dios quería mostrarle que Él, Dios mismo, le había dado el dominio, el poder, todo lo que Él era y tenía. Sí, y Dios quiso que Él le reconozca. Dios quiso que Nabucodonosor le reconozca. Sí, como vimos en Proverbios, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, dice. Y así, hermanos, este hombre llegó a ser orgulloso, soberbio, podemos decir, por todo lo que Dios le había dado. Y vemos, habíamos leído que tuvo un sueño. Otra vez este rey soñó, pero esta vez no lo olvidó, y manda llamar, dice, a todos sus adivinos, a todos sus magos. Vamos a leer verso 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar,
como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y nos parece un poco extraño que este rey no haya llamado en primera instancia a Daniel. Sí, nos parece un poco extraño que este rey no haya llamado en primera instancia a Daniel, porque ya vimos en el capítulo 2 que Daniel, podemos decir, recordó el sueño que él había olvidado y se lo interpretó y se mostró superior. Sí, se mostró superior porque el Dios de Daniel era el revelador de los secretos. Eso ya vimos, que Daniel se mostró en ese sentido, Dios lo mostró superior. Pero note, hermano, cómo es el hombre. Otra vez vemos mucho en este estudio cómo es el hombre. Rápidamente olvida lo que Dios hace por él. Así es, así somos naturalmente, rápidamente. Olvidamos lo que Dios hace por nosotros, y cuanto más un impío, ¿verdad? Rápidamente olvida los hechos de Dios y también al instrumento que Dios usó para su bien. Olvida el instrumento que Dios usó. Y llama a los sabios de Babilonia. ¿Sí? Sin embargo, no pudieron ayudarle. Y dice que en ese sentido, Nabucodonosor nos muestra, dice, cuál es la actitud de los gobernantes del mundo hoy, dice. Sí, cuál es la actitud de los gobernantes del mundo hoy. Los gobernantes del mundo, dice, necesitan a Daniel, dice. Necesitan a Daniel, o podemos decir las escrituras de Daniel, para comprender los tiempos de los gentiles, dice. Necesitan las escrituras de Daniel, dice. Si los gobernantes del mundo se humillaran hoy, dice, y consultaran en el libro de los libros, dice. ¿Qué le parece? En la Biblia. Si consultaran en el libro de los libros, dice, y leyeran en el libro de Daniel, consultaran en el libro de Daniel, sabrían cuál es su tiempo, dice. ¿Qué le parece? Si ellos consultaran, entenderían, dice, cuál es su tiempo. Y la necesidad de humillarse ante Dios, dice. ¿Entenderían eso? La necesidad de humillarse ante Dios. Y así, dice, escaparían de la humillación tan grande que vendrá durante la tribulación. ¿Qué le parece? Si ellos se humillaran y buscaran en la Biblia, buscaran de Dios, buscaran de las escrituras de Daniel, comprenderían. Y se humillarían porque saben que si no, Dios les va a humillar durante esos 7 años de juicio. Pero no, dice, no consultan a Daniel. En ese sentido le ignoran. ¿Qué le parece? Por eso, dice, ellos cosecharán como han sembrado. Si nosotros miramos hoy a los grandes gobernantes del mundo, ellos no piensan en Dios, no piensan en los siervos de Dios, en los siervos verdaderos, ni les interesa saber lo que Dios dice acerca de ellos. No les interesa saber lo que Dios dice acerca de ellos ni del mundo. Entonces, dice el estudio, van a cosechar como han sembrado. Por eso vendrá el juicio también sobre ellos. ¿Qué le parece? Y dice que Daniel no estuvo apurado por entrar en la escena. Dios tiene el tiempo para Daniel.
No te dice, hasta que entró delante de mí Daniel, dice el verso 8. Qué interesante. Daniel no estaba apurado por mostrar que él podía revelar, que podía interpretar. Daniel sabía quién él era. Daniel sabía quién él era y para qué Dios le había levantado. Imagínense, hermano. No estaba apurado para mostrar su revelación. Él sabía y se movía en el tiempo de Dios. Qué ejemplo de Daniel. Y entró Daniel, y bueno, el rey reconoce a este hombre de Dios y le pide así que revele su sueño, ¿sí? Le pide que revele su sueño, ¿sí? Y tenemos que saber, antes de entrar en el sueño de Nabucodonosor, el tema de este capítulo, el tema. Habíamos dicho que el capítulo 3, 4 y 5 de este libro de Daniel relata en figura o en tipo hechos futuros, cosas futuras del tiempo de la tribulación y gran tribulación. Describen hechos futuros en figuras, en tipo, ¿sí? Y en este capítulo vemos retratadas dos cosas principales. En primer lugar, tenemos en Nabucodonosor un retrato del anticristo, otra vez, pero en este caso como la bestia, como le llama Apocalipsis, porque justamente dice que una bestia no tiene conocimiento. Una bestia no tiene conocimiento. Y eso es lo que vamos a ver acá. Dice, mi razón se fue. La razón se fue de él. Era como un animal sin entendimiento. Y así será para Dios este hombre usurpador del gobierno durante esos 7 años, como una bestia que no entiende, dice. ¿Qué le parece? Como una bestia que no entiende. Ya hemos leído, usted puede anotar en Apocalipsis capítulo 13, tenemos la bestia, dice que el dragón le dio su poder y su autoridad, dice, a la bestia. Este hombre, Satanás mismo va a entrar en él porque él le va a abrir la puerta y le va a gobernar y va a hacer y deshacer, porque es su tiempo, porque Dios le va a permitir por un tiempo. Y en ese sentido vemos acá retratado, por eso vamos a ver que 7 años pasaron como una bestia. Nabucodonosor pasó 7 años y nos muestra los 7 años que el anticristo, podemos decir, va a estar gobernando. Porque dice el estudio que los primeros 3 años y medio de la tribulación, él en cierta medida va a estar en gobierno, pero no absoluto, porque es uno de los gobernantes de las naciones principales va a ser. Así dice la palabra, la figura. Va a ser uno de los gobernantes de las naciones principales de ese tiempo, que también son llamadas en cierta medida una bestia, como le vemos en Apocalipsis capítulo 17, son llamadas en conjunto, unidas, una bestia, ¿sí? Y dice que va a gobernar, pero no absolutamente, pero después va a gobernar el mundo entero, ¿sí? Por eso vemos retratado acá y cómo Dios trató con Nabucodonosor. Dios va a humillar hasta el polvo a este hombre de pecado, el anticristo. Dios le va a humillar hasta el polvo. Dice, a pesar de su orgullo y su soberbia, va a ser abatido. Dice, ¿qué le parece? A pesar de su orgullo y de su soberbia, será abatido. Y vamos a volver a leer para conectar en Salmos 49.
En el Salmo 49 vamos a volver a leer. Qué interesante, y muchas figuras, muchas cosas se declaran acerca del anticristo. La palabra le llama el hombre deslenguado, dice. El hombre que no tiene límite en sus blasfemias contra Dios, dice. Y si pensara un poco realmente en lo que hace y dice, no lo haría. Por eso es como una bestia. Pierde total dominio de sí. ¿Qué le parece? Total dominio, como un animal salvaje. ¿Sí? Y dice el Salmo 49, vamos a leer primeramente el verso 12. Salmo 49 y el verso 12. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. ¿Qué le parece? Va a parecer que tiene todo el honor del mundo, pero dice, es semejante a las bestias que perecen. Verso 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Y así vemos a Nabucodonosor en honra antes de su humillación, pero mucho más será el anticristo. Ya vimos que él va a exigir la adoración del mundo entero. Pero dice Dios, es semejante a las bestias, verdaderamente sin conocimiento. No entiende las cosas de Dios porque no quiso entender, cerró su corazón al Señor. Cerró su corazón al Señor, a todo conocimiento de Dios. Entonces, densas tinieblas caen sobre él. ¿Qué le parece? Cuando el hombre rechaza completamente la luz de la verdad, se transforma en hijo de desobediencia. Cuando cierra su corazón a la verdad, entonces renace para el maligno, decía nuestro maestro. Eso el apóstol Pablo le llama hijo de desobediencia. Se hace enemigo completamente de Dios y ya no entra en su mente la idea, el pensamiento de Dios, ni de su verdad, ni de nada. Ya renace para Satanás. Imagínese, hermano. Y eso es lo que encontramos en el anticristo. Sí, no en Nabucodonosor en ese sentido, porque este hombre después se arrepintió. Pero en el anticristo no veremos eso jamás, ¿sí? Nunca se verá arrepentimiento en él. Bueno, vamos a leer un poquitito en nuestro capítulo desde el verso 10. Vamos a entrar directamente en el sueño y en su interpretación y también en el motivo del orgullo de este hombre, este monarca de este tiempo. Dice el verso 10: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias
sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Hasta acá la lectura. Note, hermano, que notable el sueño, y dice el estudio, prácticamente se interpreta solo, dice la hermana, porque vemos acá una figura de Nabucodonosor mismo. Y el concepto, podemos decir, que él tenía de sí. Sí, el concepto que él tenía de sí. Dice el verso 10 que él vio un árbol cuya altura era grande, crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y así este hombre, como monarca del imperio de ese tiempo, era conocido por todo el mundo. Por eso dice, se alcanzaba a ver. Y no solo era conocido, sino que era temido, respetado por los 4 ángulos de la tierra, por el mundo conocido. Sí. Y dice, su follaje hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Esto habla que todas las demás naciones encontraban abrigo y encontraban sustento, sí, estando subyugadas a su reino. Las demás naciones encontraban el abrigo, encontraban alimento, protección, como súbditos, debajo de Nabucodonosor, debajo de su reino. Y todas estas cosas le hicieron a él tan orgulloso. Sí, parece que Dios le está mostrando lo que él veía de sí mismo, Y el gran problema fue, como ya dijimos el viernes pasado, no estas verdades, porque así era cierto que él era el hombre más grande conocido, era cierto que era el emperador mundial, que su reino era admirable, pero él estaba atribuyéndose a sí mismo la gloria del lugar que Dios le dio. Y Dios ya le dijo, recordamos capítulo 2, recordamos que Dios ya le dijo que Dios puso a estos imperios, Dios puso, pero él se olvida. Y para entender un poco más la actitud de este hombre, también tenemos que ver en qué tiempo él soñó esto. Porque él soñó ya avanzada su carrera, sí, ya cuando había avanzado su carrera, él soñó esto, Dios le mostró esto. Dice, en primer lugar, tenemos que pensar que él conquistó fácilmente lo que se llama por el mundo secular el imperio asirio. Era un imperio muy, muy poderoso, según el mundo, si los que estudian historia en el colegio, nos dijeron que el primer imperio reconocido es el asirio, sí, el imperio asirio.
Por el mundo es reconocido así, sí. Pero Nabucodonosor lo conquistó fácilmente. Ellos ya habían conquistado el reino del norte, que era muy poderoso, el reino del norte de Israel. Sí, las 10 tribus Asiria había conquistado y era respetable. Pero Nabucodonosor dice que lo conquistó fácilmente, dice. Él todavía no era rey en ese tiempo, sino bajo el mando, el dominio de su padre mismo había conquistado. ¿Pero por qué conquistó? Porque Dios lo usó como instrumento para castigar a Asiria. Y Dios en una noche envió un ángel que mató a 185.000 asirios. Y ahí quedó disminuido su ejército. ¿Qué le parece? Vamos a ver un versículo, vamos comprendiendo todo lo que Dios hizo por él. Pero él pensó que era por sí mismo. ¿Qué le parece? Isaías capítulo 37, vamos a leer, porque este hombre Senaquerib, que era el rey asirio, también es tipo del anticristo en sí mismo, en algunos aspectos. Dice que este hombre, como ellos habían conquistado tiempo atrás el reino del norte, se creyó que fácilmente podían conquistar Judá. Sí, pero no era el tiempo todavía y Dios no se lo permitió. Y estaba el profeta Isaías y estaba el rey Ezequías, que clamó a Dios y Dios lo defendió al pueblo. Y dice en Isaías capítulo 37, y leemos versos 35 y 36. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Qué le parece? Y después de esta derrota, Senaquerib murió a mano de sus hijos, quedó otro rey, pero ya quedó un ejército debilitado, dice. Y Nabucodonosor, o sea, el imperio babilónico, aunque en ese tiempo todavía no era imperio, conquistó fácilmente y venía conquistando. Después Dios le permite, como ya estudiamos bien, tomar Judá, conquistar. Y a lo largo del tiempo, de los 19 años, fue tomado completamente, el muro destruido, el templo destruido, quedó, podemos decir, ceniza de Judá y todos cautivos, ¿sí? A más de esto, dice que Dios le dio también la conquista de Tiro. Dios le había dado la conquista de Tiro. Y Tiro era, dice, uno de los lugares, pueblos más ricos, porque eran comerciantes. Y en ese tiempo, luego de la conquista de Tiro, dice que condice con el tiempo que soñó esto. Vamos a leer en Ezequiel. Ahí vemos en el tiempo que soñó Nabucodonosor este sueño del capítulo 4, cuando ya había conquistado Tiro, dice. Y Dios le dio también, aparte de Tiro, le dio Egipto. Pero todo estaba en la palabra, no es que él por sí mismo lo pudo lograr. Dios ya había profetizado antes el juicio de Tiro, había profetizado antes el juicio de Egipto, y Nabucodonosor fue un instrumento. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, habla de esto, y Ezequiel profetizó, dice, contemporáneo de Daniel, aunque su profecía comienza desde su cautividad.
Él fue llevado cautivo después que Daniel. Sí, él fue llevado cautivo después que Daniel. Y él profetizó, dice, en Tel Aviv. Sí, era un lugar junto al río Quebar, dice, donde ellos vivieron, donde los cautivos vivían. Y ahí él profetizó. Y noten Ezequiel capítulo 37. Ezequiel en este capítulo 36, perdón. La profecía de Ezequiel. Vamos a leer un poquitito porque es muy interesante, ¿sí? Cuando estudiamos, ¿sí?, acerca de esto. Primeramente vamos a leer en el capítulo 29, ¿sí?, porque varios pasajes vamos a ver del libro de Ezequiel. Como dijimos, Ezequiel profetizó estando cautivo ahí junto al río Quebar. Dice que Nabucodonosor le dio un territorio a los judíos para vivir. Les dio un territorio. Y ese territorio estaba junto al río Quebar. Ese río era un brazo del gran río Éufrates. Y ahí ellos vivieron y prosperaron. Sí. Y Dios levantó a este profeta, Ezequiel, para que el pueblo vea el fracaso de ellos, de sus padres, y no cometan el mismo error, para anunciar el castigo por qué vino. Y acá Ezequiel va a declarar algo muy interesante. Y esto fue en el tiempo que este rey soñó este sueño. Ezequiel capítulo 29, verso 17. Dice, aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Qué notable, qué interesante. Yo me sorprendí tanto cuando estudiaba esta parte, porque Dios ya había decretado el juicio sobre Tiro. Y el instrumento que Dios usó fue Nabucodonosor. Pero dice que el sitio de Tiro duró 13 años. O sea, Nabucodonosor y su ejército, dice, sitiaron Tiro durante 13 años. Y porque era muy difícil, porque Tiro tenía dos partes. Una parte continental, sí, que tenía entrada también por mar, pero era una parte de tierra, sí, que llegaban las naves a ese lugar para comerciar. Y después había otra parte que estaba más o menos a 1 kilómetro, que era una isla, la isla de Tiro, la parte insular. Y ese lugar dice que era una fortaleza inexpugnable, o sea que nadie podía entrar, ningún enemigo podía entrar a ese lugar, porque estaban protegidos por la misma roca de la isla. Ellos hicieron como algo cavado en la roca, ahí en la isla, y dice que ninguna flota marítima había podido penetrar Tiro, dice.
Y por más que sitiaron por 13 años, dice que durante ese tiempo los de Tiro llevaron todas sus riquezas por medio de canales internos hacia la parte insular. Entonces, cuando Nabucodonosor, después de un arduo trabajo, lograron conquistar la parte continental, dice que no había nada, no había riqueza, no había nada. Por eso dice acá, no hubo paga, dice, no hubo paga. Y en los años que los ejércitos asediaban una ciudad, sufrían también. Ellos necesitaban alimentar a sus soldados, necesitaban dar agua a sus soldados. No era fácil, por eso a veces se retiraban, se iban. Pero en este caso dice que Nabucodonosor logró conquistar, sin embargo, no ganaron mucho porque la parte insular no fue tocada. Pero dice Dios que estaban prestando servicio. ¿Qué le parece? Y pregunta la hermana, dice, ¿será que este Dios va a dejar sin paga a alguien que trabaja para él? Dice, jamás, aunque este era un impío, dice. Y vamos a leer lo que Dios había dicho de Tiro, capítulo 26. Note, hermano, qué sorprendente verdaderamente la sabiduría de Dios, la palabra anticipada de Dios. Como Dios ya dijo y cuando Él dice va a ser. Llegado el tiempo, Él siempre tiene instrumento. Y dice que Tiro, capítulo 26 del libro de Ezequiel, y esto fue muchos años antes de que sea una realidad la profecía, sí, muchos años antes. Dice, aconteció en el 11º año, 16 años antes de la conquista de Tiro, Ezequiel habló, 16 años antes. Dice, aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Note, hermano, estamos escuchando en la profecía de Abdías sobre Edom, que ellos se gozaron cuando ellos fueron invadidos por sus enemigos, se gozaron. Acá tenemos a otro que también se gozó, Tiro. Y dice que Tiro se gozó porque ellos eran comerciantes y había una ruta de comercio que pasaba por Israel antes de llegar a Tiro, porque Tiro estaba al norte. Y era una única ruta de comercio que venían los comerciantes de Arabia, de Egipto, con muchas cosas preciosas. Y dice que en Israel, como ellos tenían primer acceso, entonces ellos compraban. Y después dice que los israelitas vendían a Tiro más caro, vendían y se enriquecían. Y Tiro, ellos usaban esas mercaderías para hacer cosas, para manufactura, y vendían en el mundo conocido. Eran comerciantes. Entonces ellos, por eso le llaman a Israel puerta de naciones, dice. La puerta de las naciones, dice el verso 2. Porque a través de Israel solamente les llegaban las cosas a ellos, podemos decir. Y así Dios hizo para bendecir a su pueblo. Así Dios hizo. Pero Tiro envidió y codició. Y cuando Israel, tanto el reino del norte y especialmente el reino del sur fueron destruidos, dijeron, bien, quebrantada está, dice. Pero Dios lo escuchó. Verso 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro,
y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Y así se cumplió en parte con Nabucodonosor, porque la parte continental fue destruida, quedó en ruinas. Pero 2 siglos después, Alejandro Magno conquistó todo. En un asedio de 7 meses, dice que usó una estrategia para derribar las ruinas e hizo un puente. Hizo un puente con las ruinas de la Tiro continental, imagínense. Y eso porque Dios le dio, porque se tenía que cumplir su palabra. Entonces ese kilómetro que estaba lejos de la tierra, usaron las mismas ruinas de la ciudad anterior, imagínense. Y entonces Alejandro pudo llegar y conquistar la Tiro insular. Y se cumplió lo que Dios dijo. Pero acá en el caso de Nabucodonosor dice que ellos quedaron muy debilitados, pero Dios había dicho también el juicio sobre Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto también odió, podemos decir, y persiguió lo que pudo y traicionó a Israel. Sí, vamos a ver capítulo 29, el verso 3. Y todo esto vemos, y la hermana menciona, para que veamos cómo Dios hizo todo realmente. Dios ya había declarado. Sí, y Nabucodonosor podemos decir que encontraba las puertas abiertas y pasaba. Encontraba la puerta abierta y pasaba. Pero no pudo ver que Dios abrió el camino. Dice Ezequiel capítulo 29. Y vamos a leer verso 3. Dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Imagínense la soberbia de este hombre. Se puso al nivel de Dios y del Señor Jesucristo, dice el estudio, como dueños de la creación. Mío es el Nilo, dice. Así se creyó, dice, como Dios. Y acá Dios dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. ¿Qué le parece? Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y así sigue. Y en capítulo 30, verso 24, menciona a quién iba a usar Dios para destruirle. Dice el verso 24 del capítulo 30, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán y sabrán que yo soy Jehová cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extienda contra la tierra de Egipto. ¿Qué le parece, hermanos? Note cómo ya estaba todo declarado. Y es más, como leímos en el capítulo 29, Dios le dio las riquezas de Egipto a Nabucodonosor como paga, para que se recupere, podemos decir, de la gran pérdida que tuvo por el asedio de Tiro. Sí. Y todo esto le hizo a este hombre pensar que fue por sí mismo, que fue porque él era un excelente estratega, sí, un gran conquistador, sí.
Y volvemos en el capítulo 29, porque ahí vemos el año en el que fue dado el sueño y dada la profecía, dice la hermana. Ezequiel capítulo 29, verso 17, dice: aconteció en el año 27. Sí. Y cuando el profeta Ezequiel dice así, en el año 11, en el año 27, en el año 12, habla del año desde que él fue cautivo. Sí, desde que él fue cautivo empezó a contar los años. En el año 1, un año después que fue cautivo, el año 2 y así. El año 27, y dice el estudio que Ezequiel fue cautivo en el 597 a.C., varios años después que Daniel. Sí, y todo esto decimos para ver en qué tiempo más o menos soñó el rey. Sí, en el año 597 fue cautivo Ezequiel. 27 años después, Dios le habló de esto. 27 años después, cuando Nabucodonosor ya conquistó Tiro. Entonces nos situamos en la historia en el año 570. 27 años después de que Ezequiel fue llevado cautivo, es este sueño de Nabucodonosor en el año 570. Y recordamos que Nabucodonosor gobernó aproximadamente 44 años. Sí, aproximadamente 44 años. Así que ya faltaban menos de 10 años para el fin de su reinado. Cuando él soñó esto, dice que en este tiempo, cuando pasó lo de Tiro y que conquistó Egipto, Nabucodonosor soñó esto. Dice que él estaba en su mayor gloria. Estaba en su mayor gloria. Por eso, dice, se ensoberbeció, dice, que a Dios le desagradó tanto, dice. También dice que la ciudad de Babilonia misma era una maravilla, dice, una maravilla del mundo antiguo. Dice que Babilonia era una ciudad cuadrangular que medía de largo, así contando, dice 97 kilómetros, dice, contando así, una ciudad cuadrangular que medía 97 kilómetros de largo, dice. Y dice que su ciudad, dice que él la construyó como compitiendo con los faraones, haciendo palacios y templos hermosos, arquitectónicos. Y a más de esto, dice el muro de la ciudad. El muro de la ciudad, dice que los antiguos, los historiadores antiguos, dice que decían que el muro medía casi 100 metros, dice. Pero en este tiempo se dice que es casi imposible que midiera tanto. Imagínense una cuadra de alto. Dicen que es casi imposible por las construcciones como eran en ese tiempo, pero sin duda era muy alto. Y dice que de ancho el muro, así de espesor, tenía 30 metros. Si nos ponemos a pensar, un edificio como este, creo que tiene algo de 8 metros, 6 metros de ancho. Y un muro que tenga 30, ahí tenemos que dimensionar lo ancho que era. Y dice que varios carros podían correr a través del muro, arriba del muro, sin chocarse, carros de guerra. Imagínese, hermano, lo que era la muralla de Babilonia. Y además de esto, dice, tenía los jardines colgantes, dice, de Babilonia. Todo esto existió, fue real, no es un mito. Esto existió. Y dice que este rey mandó construir los jardines para su esposa. Su esposa era, dice, de Media, y ella estaba acostumbrada a ver
dice montañas, relieves, y Babilonia, donde ellos estaban, era plano. Entonces mandó construir, dice, como unos templos, dice, con forma de templos y torres, y los cubrían con tierra, dice, y plantaban árboles, plantaron plantas exóticas, y que daba la idea como de montañas con plantas exóticas, con árboles especiales, y dice que era algo maravilloso de ver, maravilloso. Y todo esto, hermanos, por eso vemos que no fue casualidad que este hombre quiso gloriarse. Pero Dios va a permitir y va a tener un trato especial con él, para que quede como testimonio a todos los gobernantes del mundo hasta el fin, para que quede como testimonio. Por eso Dios trató con él especialmente, porque otros reyes de otro tiempo fueron también, pero él fue el primer emperador mundial. Entonces dice que como primer emperador mundial, Dios tenía que mostrar claramente quién es el que verdaderamente gobierna sobre los asuntos de los hombres, dice. ¿Qué le parece? Dios tenía que mostrar quién es el que verdaderamente gobierna sobre los asuntos de los hombres. Y la hermana hace una pregunta y dice, ¿se atreve alguno todavía, dice, a preguntar, dice, que a Dios le interesa o no, dice, los asuntos de la tierra? Dice. ¿Se atreve alguien a preguntar todavía, dice, si a Dios le interesa o no los asuntos de la tierra? Los gobiernos terrenales, dice, sí, a Dios le interesa, y Dios pone y quita reyes, como ya vimos. Él pone, y algunos, dice, son hombres malos, hombres impíos. Dios les permite gobernar porque Dios tiene un plan. Aún el anticristo, si Dios no le permitiera, él no podría gobernar. Imagínense, hermano. Por eso también somos enseñados a orar por nuestros gobernantes. Por eso somos enseñados. Porque no hay autoridad, dice el apóstol Pablo, sino de parte de Dios, dice. Y a veces, y yo soy una, me cuesta orar por las autoridades. A veces nos olvidamos de orar. Y no es solo decir por las autoridades, sino orar para que el Señor toque su corazón, que no se incline hacia la maldad, contra el pueblo de Israel, contra el Evangelio, para poder vivir tranquilos, hermanos, con libertad de culto. Sí, y así es nuestra parte, porque Dios está en control absoluto. A pesar que Satanás gobierna el sistema, sobre el alto vigila otro más alto. Gracias al Señor. Y hasta acá nomás vamos a dejar para seguir con la ayuda del Señor el próximo viernes, para entrar bien en el significado y también la actitud de Daniel, y todo esto con la ayuda del Señor. Que el Señor bendiga, hermanos, su santa palabra.